Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a este tu devocional Investiga y me cuenta. Con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida en la ciudad de Bogotá. Este devocional lleva como título ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Tenemos como texto base 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17 y 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén, amén. Ahora vamos a leerla, la que dice en 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21, y dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares una Biblia. La tenemos porque nos la regalaron, o porque a mis hijos se la pidieron en el colegio, o porque es una tradición familiar tener una Biblia en casa. Sin importar por qué tenemos este libro o por qué llegó este libro a nuestro hogar, la pregunta ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres y solo tenemos copias? La Biblia no es un libro común. Fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años desde Moisés hasta el apóstol Juan, por alrededor de 40 autores diferentes. Estos hombres no se conocieron entre sí, en su mayoría, vivieron en épocas difíciles, en lugares distintos y bajo contextos culturales totalmente diferentes. Entre ellos hubo pastores, reyes, profetas, pescadores, sacerdotes, médicos, prisioneros. Escribieron en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. En continentes distintos, sin posibilidad de coordinación humana. Aún así, la Biblia presenta un solo mensaje coherente: la revelación de Dios y su plan de redención centrado en Cristo. Humanamente hablando, esto es imposible. Ningún proyecto literario producido de esa manera mantiene tal unidad teológica, moral y profética. La única explicación razonable es que, aunque hubo muchos escritores humanos, hubo un solo autor divino guiando todo el proceso. Por eso creemos que la Biblia no es simplemente un libro escrito por hombres, sino la palabra de Dios revelada a través de hombres, sin contradicción en su mensaje y con una unidad que solo Dios pudo haber producido. En nuestro tiempo, uno de los argumentos más usados contra la fe cristiana es este: la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque fue escrita por muchos hombres y además ni siquiera tenemos los originales, solo copias llenas de errores. Este argumento parece fuerte, pero en realidad descansa sobre suposiciones incorrectas acerca de cómo Dios revela su palabra y cómo ha sido preservada a lo largo de la historia. Hoy vamos a reflexionar bíblicamente por qué, aún con autores humanos y copias manuscritas, creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, el origen divino de la Escritura. En el contexto histórico de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo escribe a Timoteo en un contexto de apostasía, falsas doctrinas y presión cultural. En lugar de recomendar nuevas experiencias o revelaciones, Pablo apunta a las Escrituras como la fuente suficiente y segura para la fe y la vida cristiana. Cuando Pablo dice toda la Escritura, se refiere inicialmente al Antiguo Testamento, pero ya en el siglo I los escritos apostólicos eran reconocidos como escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. En su contexto gramatical, la palabra inspirada, del griego theoneustos,
significa soplada por Dios. Esto enseña que Dios es el autor último. Los hombres fueron los instrumentos. El resultado es una palabra confiable, verdadera y autoritativa. Mira, desde la Reforma afirmamos la inspiración verbal y plenaria. Cada parte de la escritura es inspirada, no solo las ideas generales. Segundo, ¿cómo puede Dios usar hombres sin introducir error? En 2 de Pedro, los versículos que acabamos de leer, capítulo 1, versículos 20 y 21, Pedro aclara que la escritura no tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los autores fueron llevados feromenoi, la palabra llevados, en el griego es feromenoi, por el Espíritu Santo. Esto significa que Dios no anuló la personalidad del autor, usó su vocabulario, contexto y estilo, pero guardó el mensaje de error. Un ejemplo claro es Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, sin pecado. De manera similar, la escritura es divina y es humana, sin error en lo que Dios quiso revelar. Tercero, objeción clave. Escúchame bien, solo tenemos copia, no los originales. Este punto es muy importante y debe explicarse con honestidad. ¿Qué son los originales? Los autógrafos son los escritos originales tal como salieron de la mano de los autores bíblicos. Es cierto, no poseemos hoy esos manuscritos originales, pero esto no es un problema exclusivo de la Biblia. No tenemos los originales de Platón, Aristóteles, Julio César, y aún así nadie duda seriamente de su contenido histórico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos miles de copias manuscritas, mucho más que cualquier otro texto antiguo. Más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Miles más en latín y en otras lenguas antiguas. Algunos fragmentos a solo décadas de los originales. Esto permite la crítica textual, que no busca cambiar la Biblia, sino comparar manuscritos para identificar con altísima precisión el texto original. ¿Hay errores en las copias? Sí, hay variantes textuales, pero eso es crucial. Hay que aclarar, la mayoría son errores menores de ortografía o orden de palabras. Ninguna doctrina cristiana depende de un texto dudoso. Más del 99%, escúchame, más del 99% del texto está firmemente establecido. Mira, desde la Reforma afirmamos, los autógrafos fueron inspirados e inerrantes. Dios ha preservado su palabra de manera fiel a través de las copias. ¿Y qué dijo Jesús sobre las Escrituras? Este punto es decisivo. Jesús afirmó, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Citó el Antiguo Testamento como autoridad final. Nunca corrigió las escrituras, corrigió interpretaciones erróneas. Si creemos en Cristo, debemos aceptar su visión de la Biblia. Negar la autoridad de la escritura es, en el fondo, negar el testimonio de Cristo, de Jesús. El verdadero problema no es intelectual, es espiritual. Muchos dicen que no creen por los errores, pero el verdadero conflicto es este. Si la Biblia es palabra de Dios, entonces tiene autoridad sobre mi vida. Lo repito. Muchos dicen que no creen porque tiene muchos errores, como fue escrita por hombres, pero el verdadero conflicto no es ese, es este. Si la Biblia es palabra de Dios, entonces tiene autoridad sobre mi vida. La Escritura confronta nuestro pecado, nuestro orgullo y nuestra autonomía. Por eso el rechazo suele ser moral antes que académico. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en mi vida personal? Como pastores, padres y creyentes, no defendemos la Biblia para ganar debates. La proclamamos porque es el medio que Dios usa para salvar.
Instruimos a nuestros hijos no en opiniones, sino en verdad revelada. Creemos la Biblia no ciegamente, sino con una fe informada, histórica y bíblica, confirmada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, investigan y me cuentan. Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga con toda bendición.